Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Gustavo Oliver Olivera Toledo. Soy del grupo 3639 y yo les voy a dar los últimos dos temas de esta presentación de anatomía patológica del sistema cardiovascular, que básicamente pues corresponde a vasculitis y a los aneurismas ateroscleróticos. Entonces, en cuanto a vasculitis, pues básicamente vamos a abarcar sobre todo la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa y también la vasculitis asociada a vasos pequeños, que es básicamente lo que nos pide el tamaño. Entonces, empezando con la definición de vasculitis, tenemos que en general van a ser un grupo de enfermedades autoinmunes que van a ser raras y sobre todo pues se van a caracterizar por la inflamación de los vasos sanguíneos, de ahí su nombre de vasculitis. La inflamación que provocan estas enfermedades pues va a provocar isquemia, necrosis y hemorragia y por lo tanto pues el consiguiente daño a los órganos. En cuanto a su etiología, pues pueden ser primarias o idiopáticas o pueden ser secundarias a una enfermedad subyacente, como por ejemplo alguna infección ocasionada por el virus de la hepatitis B o al consumo de ciertos fármacos, así como también a ciertas neoplasias malignas y a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo pues el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a su clasificación, pues nos vamos a basar en la clasificación del consenso del 2012 de Chapel Hill, en donde básicamente clasifica a la vasculitis dependiendo del tamaño del vaso afectado. Puede haber vasculitis de vasos grandes, ¿no? Como por ejemplo, pues la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Puede haber vasculitis que afecten solamente a vasos de calibre mediano, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki o la poliarteritis nodosa. Y también puede haber vasculitis que afecten, pues más que nada, a vasos de tamaño, pues pequeño, ¿no? Como por ejemplo las arterias más pequeñas, las arteriolas, los capilares, las vénulas y en general las venas. Igual vamos a abarcar cada una de ellas más adelante. Entonces, vamos a empezar primero con las vasculitis que afectan a vasos grandes, ¿no? En general, pues, y la que nos pide el temario abarcar es la arteritis de Takayasu o también llamada enfermedad sin pulso. En general, pues, esta arteritis va a ser una vasculitis granulomatosa que va a afectar sobre todo pues, a las arterias medianas y grandes. Se va a caracterizar principalmente por molestias oculares y por un significativo debilitamiento del pulso que se va a localizar en las extremidades superiores. De ahí el nombre de que también se llame pues, enfermedad sin pulso. En cuanto a sus características clínicas, pues esa arteritis en general, sus síntomas iniciales van a ser un poco inespecíficos. Puede haber fatiga, pérdida de peso y fiebre, y conforme va avanzando la enfermedad, pues ya pueden ir apareciendo otro tipo de sintomatología. Por ejemplo, va a haber una disminución de la presión arterial, va a haber también una disminución, pues en general, de los pulsos, ¿no? En las extremidades superiores, lo que ya comentaba. Puede haber ciertos trastornos oculares, como por ejemplo, pues anomalías visuales, hemorragias retinianas, o en algunos casos, pues también se ha documentado que puede existir una ceguera completa. Y también puede haber alteraciones neurológicas. Y en general, pues, el estrechamiento que se origina en las arterias coronarias puede ser una causa de infarto al miocardio, mientras que, pues, si esta vasculitis y esta arteritis, pues, afecta a las arterias renales, se habla de que puede aparecer, o se puede provocar una hipertensión sistémica en alrededor del 50% de los casos. Ahora, en general, pues, en cuanto a su morfología, esta vasculitis sobre todo va a afectar al callado aórtico, ¿no? Sin embargo, pues se ha visto que en alrededor de un tercio de los pacientes que sufren de esta vasculitis, pues también pueden estar afectados o pueden estar afectados en el resto de la aorta o en alguna de sus ramas. Se habla también de que puede haber una afectación pulmonar en alrededor de la mitad de los casos. Y también, pues como les comentaba, pues puede haber afectación en las arterias coronarias y en las arterias renales, pues, puede provocar infartos o esta hipertensión sistémica. En general, las ramas más afectadas van a ser la subclavia izquierda y la carótida izquierda, y se habla de que la aorta más afectada va a ser la aorta descendente en alrededor de un 67% de los casos. Ahora, revisando la GPC, pues también pueden darse cuenta que en general en ciertas poblaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, en Japón o en México, que es la que nos interesa, pues se habla de que la aorta torácica es la que se ha documentado que pues tiene mayor frecuencia de afectación.
pero en general quédense con que, pues, principalmente al callado aórtico. Y pues bueno, ¿cómo se va a manifestar esta vasculitis? Pues en general va a haber un engrosamiento fibroso que va a ser pues transmural de la aorta, como les comentaba, pues sobre todo del callado aórtico. Y pues lo que puedo ver en esta imagen es una angiografía, ¿no? Que básicamente nos va a mostrar una estenosis de las arterias brachiocefálicas, de la carótida y de la subclavia. También, pues en esta imagen podemos ver lo que es un corte transversal, que corresponde a la arteria carótida derecha, y pues vemos cómo va a haber un engrosamiento de la pared vascular, ¿no? Va a haber, también como se describe, que va a haber una hiperplasia de la capa íntima, y en general, pues cuando se afectan estas arterias, pues, pues sí, cuando estas arterias están estenosadas, ¿no? O en algunos casos, pues pueden llegar a estar obstruidas, es cuando existe esta debilidad de los pulsos periféricos, ¿no? Que es característica de este tipo de vasculitis. Ahora, en cuanto a los cambios histológicos, pues aquí como podemos ver, básicamente lo que se describe en la literatura es que va a existir una destrucción y va a haber una fibrosis también de la capa media, y sobre todo va a haber ciertos infiltrados de mononucleares y de células gigantes inflamatorias, que es lo que podemos ver en esta imagen. También aquí, lo que podemos ver en esta imagen de esta rima, pues básicamente una tinción de H&E, en donde pues va a haber, bueno, se nos muestra más que nada una infiltración de la pared y de algunas células gigantes, que es lo que corresponde a estas flechitas de aquí. También aquí, que es una vista transversal de la arteria coronaria derecha, igual con una tinción de H&E, pues podemos ver cómo existe una hiperplasia de la capa íntima y en general va a existir un infiltrado linfocítico de manera transmural, que es lo que marca esta flecha amarilla, ¿no? Lo que ya os comentaba, pues en general este es un corte de las arterias carótidas y podemos ver básicamente este engrosamiento de las paredes y esta estenosis luminal que existe en esta vasculitis. Y pues aquí también podemos ver en general la histología de uno de los pacientes que sufre pues esta arteritis de Takayasu. En este caso pues podemos observar una destrucción y fibrosis igual de la capa media arterial y sobre todo pues como ya comentaba pues también va a existir este infiltrado mononuclear y de células gigantes. Y pues aquí básicamente nos presentan dos angiografías, ¿no? Una de la aorta torácica y otra de la arteria carótida izquierda. Y pues como podemos ver, pues va a haber en general estenosis, en este caso de la arteria carótida común y de la subclaviana izquierda. Y pues en esta otra angiografía vemos cómo existe una estenosis de la arteria carótida izquierda. Y en general, pues hay el temario no lo pedía, que es la arteritis de células gigantes, pero pues sí viene en el libro, ¿no? Entonces, pues es bastante también importante que logremos identificar en general las características de esta otra vasculitis que también pues afecta a los grandes vasos, que es la arteritis de células gigantes. En realidad, lo que se describe en el libro es que pues la única diferencia entre estas dos vasculitis, pues es básicamente la edad del paciente. Se habla de que en personas de más de 50 años, pues va a haber, se habla de una arteritis de células gigantes, mientras que si las personas tienen menos de 50 años, pues se habla de una arteritis de Takayasu. Pero en general, pues la literatura menciona que ambas vasculitis van a compartir rasgos tanto clínicos como histológicos. Mm, Pero bueno, siguiendo, también ahora vamos a seguir con las vasculitis de vasos medianos, principalmente, y la que nos marca el temario, pues es la poliarteritis nodosa. También la pueden encontrar como panarteritis nudosa. En general, va a ser una vasculitis sistémica que va a afectar a las arterias musculares de tamaño pequeño o intermedio y sobre todo se va a caracterizar por afectar a los vasos renales y a vasos viscerales. Y esta, a diferencia de la arteritis de Takayasu, pues no bueno, va a respetar la circulación pulmonar. Entonces, pues una característica principal de ese tipo de vasculitis es que va a afectar sobre todo pues a las arterias renales, ¿no? Va a haber una afectación renal en el 50 al 60% de los casos. Y también pues una afectación gastrointestinal.
En cuanto a sus características clínicas, pues se habla de que principalmente afecta a los adultos jóvenes, sin embargo, pues puede aparecer en cualquier rango de edad. Suele ser una enfermedad episódica y remitente con prolongados intervalos libres de síntomas y en general debido a que es una vasculitis sistémica y va a haber y va a haber una afectación pues, vascular en general diseminada en todo el cuerpo, pues los signos y síntomas van a ser en general muy variables. Pero se habla de que la presentación típica va a ser hipertensión arterial, que va a estar acelerada, sobre todo por esta afectación renal. También va a haber dolor abdominal, puede haber heces sanguinolentas, que es pues, principalmente cuando se afecta el tracto gastrointestinal, ¿no? Por estas lesiones vasculares digestivas. También puede haber mialgias difusas y neuritis periféricas, que pues sobre todo van a afectar de manera predominante a los nervios motores. Y también la GPC pues habla de que la presencia en general de aneurismas, que pueden ir de 2 a 5 milímetros, pues va a ser un hallazgo característico de la poliarteritis nodosa, como vamos a ver más adelante. Y pues también nos hacen énfasis en que el riñón va a ser el órgano más frecuentemente afectado. Y pues bueno, en general, en cuanto a su morfología, pues lo principal es que esta vasculitis se va a asociar a una inflamación que va a ser necrosante, que se va a localizar de manera transmural, que va a afectar a las arterias de tamaño pequeño o intermedio y sobre todo que va a estar pues relacionada con la presencia de aneurismas y de trombosis superpuestas, ¿no? Es como que característico de esta enfermedad. Como comentaba, pues se afectan los vasos del riñón, el corazón, el hígado y el tubo digestivo. Y en general, pues estas lesiones solamente afectan a una parte del perímetro total del vaso. Y sobre todo, pues tienen una predilección por los puntos de ramificación de los vasos sanguíneos. Y pues, como podemos ver aquí en estas imágenes, es lo que les comentaba, de que en general esta vasculitis puede estar relacionada con aneurismas, ¿no? Como por ejemplo, como lo podemos ver aquí, o con trombosis superpuestas, que es lo que podemos ver pues, en esta imagen renal, en donde podemos ver cómo en la zona de ramificación, pues puede haber, bueno, puede haber en general estos microaneurismas de la arteria renal, ¿no? Y pues aquí también en esta imagen podemos ver cómo existe una, pues, dilatación, esta dilatación característica de los aneurismas. Esto, pues, esto se menciona que estaba en la coronaria izquierda. Eh, por aquí, yo lo que ya les comentaba, pues básicamente lo que podemos ver en esta imagen de hasta arriba, básicamente los microaneurismas que se localizan en la arteria renal. Podemos ver, pues, en general, estos microaneurismas que se localizan en ambos riñones, ¿no? Que es lo que está marcado con flechitas. Aquí, lo de los aneurismas gigantes en la coronaria izquierda y en la coronaria derecha. Y podemos ver cómo va a existir esta lesión característica que se habla en la literatura, que son lesiones difusas en rosarios, que pues, básicamente van a afectar en este caso a las arterias renales. Y pues en esta imagen podemos ver cómo, pues, después, cómo queda el riñón después de una mejoría de la perfusión. Aquí lo que podemos ver es una fotomicrografía, en donde, pues, básicamente aparecen los elementos que les comentaba en la morfología, ¿no? Va a haber, en general, un infiltrado transmural, que es lo que básicamente corresponde a esta zona de aquí. Va a haber necrosis fibrinoide, que en la literatura se habla que la podemos identificar como una región eosinófila dentro de la arteria, que es lo que corresponde por esta región más eosinofílica de aquí. Y pues ya, lo que ya les comentaba, ¿no? Pues en general esta vasculitis puede estar relacionada a trombos, y en este caso pues podemos ver ese trombo intraluminal. Y pues esta es la misma imagen, pero aquí ya se marca como tal estas zonas que ya mencionaba, ¿no? En general, en la región azul es este infiltrado transmural, la región amarilla pues es esta zona de necrosis fibrinoide, y pues esto es el trombo que está localizado en el lumen del vaso. Igual, aquí pues básicamente vamos a ver
son biopsias de músculo de un vaso arterial de tamaño mediano y pues con atención de H y E, en donde podemos observar en ambos pues la infiltración transmural de la pared arterial, así como también pues la necrosis fibrinoide, que como ya les comentaba, pues básicamente lo vamos a poder identificar como zonas eosinofílicas alrededor del vaso. Y bueno, pues el temario no lo mencionaba, pero pues en el libro sí se menciona que es la enfermedad de Kawasaki, que igual va a ser una enfermedad, o bueno, va a ser una vasculitis que va a afectar a vasos de tamaño mediano. Entonces también pues es importante que reconozcamos en general las características principales de este tipo de vasculitis, ¿no? En general, pues va a ser una vasculitis que afecta a niños de menos de 5 años de edad y pues va a tener sus síntomas clásicos característicos que ya algunos conocemos, ¿no? Como por ejemplo, pues va a haber conjuntivitis, va a haber erupción cutánea, la adenopatía, la lengua de fresa característica, así como también pues los cambios en las manos y el pie. Y sobre todo pues en la ecocardiografía pues podemos encontrar un aneurisma de las arterias. Y por último, pues vamos a hablar ahora de la vasculitis de los vasos pequeños, que como en un principio le mencionaba, pues pueden ser, bueno, se subdividen en dos principales tipos, mediana por inmunocomplejos y los que están asociados a ANCA, que básicamente son anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Entonces, pues vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y igual aquí en esta imagen, pues podemos ver cada una de estas vasculitis. Entonces, ¿qué son los ANCA? Pues como ya les comentaba, van a ser anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Entonces, pues van a ser estos anticuerpos que van a estar dirigidos hacia ciertos componentes que son, bueno, principalmente son las enzimas de los gránulos primarios de los neutrófilos, así como también pues de los lisosomas, de los monocitos y de ciertas componentes de las células endoteliales. Ahora, en cuanto a su clasificación, estos anticuerpos se pueden clasificar pues en general dependiendo de su especificidad, ¿no? Hacia el antígeno al que van dirigidos. Pueden ir dirigidos contra la antiproteinasa 2, que pues básicamente va a ser un componente de los gránulos azurófilos de los neutrófilos y sobre todo pues va a estar asociado a un tipo de vasculitis de vasos pequeños que se llama granulomatosis con plurivasculitis, que vamos a ver más adelante. Y también pueden ir dirigidos contra la MPO, contra la antimieloperoxidasa, que en general, pues como ya sabemos, va a ser un componente de los gránulos de los lisosomas y pues que van a estar implicados en esta generación de los radicales libres de oxígeno. Y como veremos adelante, pues este tipo de anticuerpo contra la MPO, pues se va a asociar con la polivasculitis microscópica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el mecanismo de acción en general de estos anticuerpos? Pues en general lo que van a hacer estos anticuerpos es que van a activar los neutrófilos y pues van a activar, y bueno, van a estimular en general la liberación de especies reactivas de oxígeno y de enzimas proteolíticas, ¿no? Así como también pues los NETs de los neutrófilos. En general, si esta activación se da cerca de los lechos vasculares o en los lechos vasculares propiamente dichos, pues en general, todas estas interacciones van a provocar la destrucción de las células entelales, ¿no? Y pues en general los anticuerpos reconocen a los antígenos que se van a expresar pues de manera constitutiva en la membrana plasmática o que se translocan a la superficie celular de estos leucocitos, ¿no? De estos neutrófilos que es cuando están activados o apoptósicos. Entonces, empezando primero con ese tipo de vasculitis, vamos a hablar de la polivasculitis microscópica, también llamada vasculitis por hipersensibilidad o vasculitis leucocitoclástica. En general, pues va a ser una vasculitis necrosante que va a afectar sobre todo a los capilares, ¿no? Vasos de pequeño calibre, así como también pues arteriolas y vénulas pequeñas. Y en general, una característica importante de ese tipo de vasculitis es que pues todas las lesiones, es decir, todas estas pues sí, vasculitis van a tener la misma antigüedad en el paciente, ¿no? Es decir, pues no va a haber lesiones más agudas que otras o más crónicas que otras, sino que todas van a mostrar el mismo proceso cronológico de la enfermedad. Y como ya lo mencionaba en un principio, pues la mayoría de los casos se van a asociar
bueno, van a ser los anticuerpos contra la MPO. ¿Cuáles son las características clínicas de ese tipo de polivasculitis? Pues en general van a depender del hecho vascular que vayan a afectar, pero pues pueden ir desde hemoptisis, hematura y proteinuria hasta dolor o hemorragia intestinal, dolor o debilidad muscular y púrpura cutánea palpable. ¿Cuál es la morfología de este tipo de vasculitis? Pues en general, como ya mencionaba, se va a caracterizar por estos segmentos de necrosis fibrinoide de la capa media, así como también pues la presencia de lesiones necrosantes transmurales, ¿no? En general, pues estas lesiones, por su propia, en general, definición, pues se asemejan bastante a las que vimos, a las que vemos en la poliarteritis nodosa. Sin embargo, pues, como ya les mencionaba, pues esas lesiones solamente afectan a vasos de pequeño calibre, ¿no? Mientras que la PAN, la poliarteritis nodosa, pues afecta a arterias de un mayor calibre, arterias de tamaño mediano o grande. Y en general, pues en las vénulas postcapilares solo se van a observar neutrófilos infiltrantes o fragmentados, que es lo que corresponde pues a la leucoclásica, a la leucoclasia. Y pues aquí lo que vemos básicamente en esta imagen, como lo menciona en su descripción, pues básicamente esta degeneración fibrinoide característica de las paredes vasculares. Y también podemos ver toda esta infiltración de neutrófilos que rodean pues, en general todo este vaso de mediano calibre. Y pues aquí en general podemos ver cómo en esta biopsia con tinción de IHE, pues vemos esta inflamación neutrofílica local, ¿no? Cerca del vaso de pequeño tamaño, que es lo que corresponde pues al tamaño, a la línea azul. Y como ya mencionaba, pues también vamos a ver esta aparición de núcleos neutrófilos, de neutrófilos fragmentados, como por ejemplo lo que vemos aquí, que básicamente pues es la leucocitoclasia, ¿no? De ahí su nombre también, de esta enfermedad. Ahora vamos a pasar también a la granulomatosis con polivasculitis, también llamada granulomatosis de Wegener, que básicamente va a ser una vasculitis necrosante que se caracteriza por la siguiente triada. Va a haber granulomas necrosantes agudos de las vías respiratorias superiores o bajas, o también se ha descrito que puede afectar a ambas. Vasculitis necrosante o granulomatosa, que igual va a afectar a pues, vasos de pequeño o mediano calibre. Y en general pues, va a haber una glomerulonefritis local, focal necrosante, que pues van a estar sobre todo en forma de semiluna. Y como mencionaba, pues en general el ANCA relacionado contra este tipo de vasculitis va a ser el que va a ir contra la PR3 en alrededor de un 95% de los casos. Ahora, ¿cuál va a ser la morfología de estas lesiones? En general, pues estas lesiones estas lesiones de las vías respiratorias van a oscilar desde una sinusitis, que va a ser inflamatoria, con granulomas mucosos, hasta lesiones relativas de la nariz, del paladar o de la faringe. Y pues en general, pues estas lesiones van a estar bordeadas por granulomas que van a tener ciertos patrones de necrosis central y de vasculitis concomitante. Y pues también en el caso de las lesiones renales, pues estas lesiones van desde necrosis glomerular que puede ser leve o focal, hasta pues lesiones ya en general con trombosis de todas estas asas de los capilares, ¿no? Que aquí ya es cuando hablamos de una glomerulonefritis necrosante focal o segmentaria. Y también pueden llegar pues en general a haber más lesiones avanzadas, como por ejemplo, pues, una necrosis difusa con proliferación de células parietales, que en general, pues, ya son causantes de esta formación de lesiones en forma de semiluna, ¿no? De ahí que su nombre de glomerulonefritis en forma de semiluna. Y por último, también tenemos el síndrome de Churg-Strauss, o también llamada granulomatosis y vasculitis alérgica, que en general, pues, básicamente va a ser una vasculitis igual necrosante, que va a estar asociada a vasos pequeños y en donde el paciente pues, va a tener asma, va a tener rinitis alérgica, puede haber infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, granulomas necrosantes, que van a ser extravasculares.
Y pues en general este infiltrado eosinofílico muy característico de los vasos y tejidos, ¿no? Como que es lo que podemos ver en esta imagen, esta región, pero en general más eosinofílica. En general, este tipo de vasculitis pues es consecuencia de la hiperreactividad a ciertos estímulos alérgicos. Sin embargo, pues también se ha visto que pueden ser causados por los anticuerpos contra los componentes de los neutrófilos, contra la amiloperoxidasa, en una minoría de los casos. En general, pues es un trastorno heterogéneo en cuanto a su patogenia. Y por último, pues tenemos esta vasculitis, que son pues igual de pequeño vaso, pero que no van a estar asociadas a los ANCA, ¿no? Tenemos la vasculitis de IgA, la vasculitis de crioglobulinémica o también la vasculitis cutánea de vasos pequeños. En general, pues la vasculitis asociada a IgA, una de las principales características clínicas, pues es esta púrpura palpable en los miembros inferiores, ¿no? Que es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? Aquí podemos ver, pues, en general las características de cada una de las vasculitis, su diagnóstico y, pues, en general, el manejo de cada uno de ellos.